ver dentro del mejoramiento de alógamas las variedades sintéticas. De nuevo recomiendo el libro de Cubero, de Aquash y los apuntes de la cátedra. En la clasificación que veníamos viendo, entonces, ahora vamos a referirnos a las variedades sintéticas, a la obtención de las variedades sintéticas dentro de lo que es el mejoramiento de alógamas. Las variedades sintéticas son variedades de polinización abierta que son obtenidas por la síntesis y recombinación de líneas más o menos endogámicas, seleccionadas por su poder combinatorio general. O sea que acá tenemos que evaluar a las líneas, si hacemos mejoramiento, por ejemplo, de maíz, vamos a tener las líneas puras que tenemos que seleccionar por aptitud combinatoria general aquellas líneas, o sea, tenemos que seleccionar aquellas líneas puras que tienen mayor aptitud combinatoria general. Por supuesto que también vamos a estar seleccionando por características como resistencia a enfermedades u otras características de interés en el mejoramiento. Pero fundamentalmente acá tenemos que seleccionar las mejores líneas puras, en el caso de maíz, por ejemplo, por aptitud combinatoria general. También se hace selección, en este caso podemos trabajar, se utiliza mucho las variedades sintéticas en el mejoramiento de forrajeras. Acá tenemos que establecer para medir la aptitud combinatoria general un policross, o sea, sembrar un lote con plantas, por ejemplo, de alfalfa que van a estar polinizadas por otras plantas, asegurándonos la provisión de polen de toda la población para medir la aptitud combinatoria general. Bien, si comparamos en esta tabla los híbridos con respecto a las variedades sintéticas, vamos a ver que los híbridos tienen una producción mayor que una variedad sintética, o sea, la heterosis es mayor en un híbrido porque estamos combinando las líneas puras que mejor combinan por aptitud combinatoria específica, y en este caso en sintéticas por aptitud combinatoria general. Es mucho más homogéneo el híbrido porque tenemos una F1 totalmente homogénea, en la que la variabilidad genética, como dice acá, es prácticamente nula, y la homogeneidad de la sintética, por supuesto, es menor porque tenemos la combinación de varias líneas puras. En este sentido, la ventaja que tienen las sintéticas es que el productor puede guardar la semilla para el próximo ciclo y multiplicarla. En cambio, en el híbrido, como sabemos, el híbrido tiene que, si se autofecunda, va a producir una F2 variable en la cual el productor no va a poder producirla, o sea, no es comercialmente viable o buena, entonces lo que va a tener que hacer es comprar nuevamente el híbrido en la semillería. Por lo tanto, no puede guardar semilla. Otra cosa, y esto tiene que ver entonces con que el híbrido es de polinización cerrada y esta es una variedad de polinización abierta que puede multiplicar el productor y, por supuesto, ahorrar en la compra de semilla. Bueno, la variabilidad genética, como decía, es nula en el caso del híbrido y media en el caso de la variedad sintética, porque intervienen 3, 4 o 5 líneas puras que mantienen cierta variabilidad en la población. Y la estabilidad en el híbrido es mayor, o sea que va a producir siempre, va a tener una buena producción en las condiciones ambientales que lo tengamos de buena fertilidad y agua. Sin embargo, la línea variedades sintéticas tiene una menor estabilidad, pero tiene la ventaja que se pueden adaptar mejor ambientes no tan propicios. O sea que puede haber que haya condiciones no tan buenas en fertilidad y provisión de agua, y la variedad sintética en esos casos de zonas más marginales de producción, por ejemplo, de maíz, puede funcionar mejor. ¿Cómo es la obtención de una variedad sintética? Siempre partimos entonces de una población de líneas o clones en las que se mantienen por autofecundaciones. En el caso de que se puedan autofecundar, como en el caso de maíz, hasta un cierto punto. En el caso de que no se puedan autofecundar porque hay autoincompatibilidad, se mantienen como clones en el caso, por ejemplo, de alfalfa. Lo primero que hacemos entonces es seleccionar
líneas puras, sembramos un nuevo lote en el que podemos hacer un polycross para el caso de alfalfa o un top cross para el caso de maíz, en el que en el top cross tenemos ejemplificado acá, colocamos las plantas que van a ser tester y colocamos las líneas puras y permitimos que se crucen. Acá vamos a estar evaluando entonces de nuevo la aptitud combinatoria general y sí, también este diseño puede ser, como les decía, de un polycross en el caso de alfalfa, donde tenemos eh, plantado un lote con las plantas de alfalfa que podemos mantenerlo durante varios años, en el que vamos a estar evaluando cada una de las líneas o clones, en este caso de alfalfa, por su combinación con el polen de toda la población. La semilla, cosechamos la semilla de este lote de polycross o top cross y hacemos una evaluación de la progenie en otro lote al otro año. Esta evaluación de la progenie nos permite entonces ver cuál es la mejor combinación de líneas puras que vamos a tener y tenemos dos opciones acá. O vamos directamente a buscar las líneas puras en la población original autofecundada y de allí vamos a utilizarla, que es la línea punteada que muestro acá, vamos a utilizarla en la siembra de un nuevo lote de recombinación o directamente podemos usar la F1 de este lote para sembrar el lote de recombinación. F1 en el caso de maíz o clones en el caso de alfalfa, por ejemplo. Entonces, la ventaja de usar F1 acá es que tenemos una mayor producción de semilla que si partimos de líneas puras, donde la producción es menor porque las líneas puras tienen cierta depresión por endogamia. En este lote entonces de recombinación ya se recombinan todas las plantas, vamos a tener estas semillas que podemos sembrarlas al otro año en otro lote de recombinación y hacer la sintética 1 y así sucesivamente llegar hasta una sintética 2 o 3 o 4 en el que ya la vendemos como una sintética a nivel comercial. Después de un tiempo de multiplicación es necesario reconstituir la sintética y esto es posible porque nosotros sabemos perfectamente cómo la hemos constituido por 4 o 5 líneas puras que conocemos y volvemos a combinar estas líneas puras en el lote de recombinación y volvemos a reconstituir la línea para poder, la sintética, perdón, para poder comercializarla. Bueno, entonces, resumiendo, la variedad sintética son poblaciones de polinización abierta, cuyos padres pueden ser líneas puras o clones y que esta variedad, pues, esta población de esta variedad sintética la puede reproducir el productor, o sea, puede ahorrar en semillas ya que puede reproducirla. Es difícil estimar cuántas líneas puras voy a usar entonces, porque son muchas las combinaciones que podemos tener de líneas puras para formar la sintética. Una es la fórmula, se puede esto solucionar con la fórmula de Wright, en la cual la variedad sintética es igual al rendimiento promedio, de la F1 menos la diferencia entre el rendimiento promedio de la F1 y el rendimiento de las líneas puras sobre el número total de líneas puras que utilizamos. Este primer componente de la fórmula, que es la media de las F1, nos está dando un valor de la heterosis. Y este segundo componente nos está dando un valor de la depresión por endogamia, o sea, de la depresión que está sufriendo por endogamia. Por lo tanto, podemos acá jugar con el número de líneas que vamos a utilizar para formar la sintética. Si el número de líneas es alto, vamos a tener una menor depresión por endogamia, pero también va a haber un menor rendimiento de las líneas F1. Así, si usamos un menor número de líneas puras, va a ser mayor, perdón,
la depresión por endogamia, y también mayor va a ser el rendimiento de la variedad sintética. O sea que tenemos que jugar con un número de líneas n determinado para no producir una depresión por endogamia muy severo si es pocas las líneas puras, o no exceder el número de líneas puras, en la cual también vamos a tener un menor rendimiento por heterosis. En definitiva, el número de padres es limitado y puede ser entre 6 o 12 lo recomendado para formar una sintética. Los padres, otra característica es que los padres se mantienen, o sea, se mantienen, ¿no es cierto?, los padres en un lote aislado, donde podemos mantener los padres para después realizar la selección. Y la variedad sintética puede reconstituirse en base a ello.